Y nosotros pensamos que teníamos, bueno, un indicador que te permite al que está organizando un evento o simplemente llevándolo a cabo, saber, oye, numéricamente, en qué momento has conectado más con el público o en qué momento la gente está más atenta. Lo que se está leyendo siempre se lee en directo. O sea que Mock es una empresa dedicada a ofrecer a nuestros clientes, o sea que las personas que organizan el evento, datos sobre sus contenidos. Ya estamos trabajando con algunos clientes que están repitiendo, entonces ahí estamos muy contentos, pero nos tenemos en el primer escalón a nivel de las capacidades que tenemos para seguir creciendo en indicadores y perfeccionar. Podemos crear experiencias para públicos, ahora hablaré de estadios, ¿no? Mm. De eventos deportivos. Podemos crear experiencias interactivas a partir de lo que llamaría las emociones, o esas sensaciones de la audiencia. Si te apasiona el Sports Business, no puedes perderte nuestra newsletter. Cada semana entrevistas, tendencias, novedades y claves imperdibles de la industria del deporte. Suscríbete gratis en club343.com o en el enlace de la descripción de este vídeo. Y ahora sí, continuamos con el capítulo de hoy. Bueno, Edgar, bienvenido al Club 343. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, aquí muy a gusto en vuestro espacio. Perfecto. No, oye, pues hoy me alegra ver que estás aquí porque, ostras, tienes un proyecto entre manos muy chulo. A mí personalmente me llama muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, para empezar y ubicar un poco a todo el mundo, ¿no? Que si nos pudieras explicar brevemente, después ya entraremos en Ujú. profundidad, qué es EMOG y desde cuándo, ¿no? Que estás al mando de este proyecto. Pues Monk somos una solución dedicada a medir lo que siente la audiencia en cualquier tipo de evento, tanto deportivo, espectáculo, congreso, y así entregamos un dato pues muy valioso y objetivo a los organizadores de esos eventos para que puedan reportar y optimizar esas experiencias. Y yo, pues bueno, con el equipo lo arrancamos en 2020, en plena pandemia. La constitución fue pues el verano del 2020 con todo, pero bueno, fuimos los que vimos oportunidad en el momento y arrancamos una idea que llevamos tiempo cocinando y pensándola con el equipo. 2020, que era justo pandemia, enfocado a grandes eventos o a, ¿no? Con audiencia cuando el momento quizá no era nada oportuno. Es verdad, bueno, de hecho empezamos en el sector, o sea, o enfocados a ofrecer ese dato de la audiencia Mm. para el sector del streaming y de los esports. Es decir, como todos de hecho además estábamos en casa, habían muchos eventos virtuales y lo que nosotros sí que podíamos entregar es qué siente ese público que no puedes percibir, ¿no? Más allá de un chat. Y ese fue nuestro primer reto. Lo que pasa que, bueno, que al final pudimos salir a la calle y gracias a Dios los eventos a día de hoy en su mayoría son presenciales. Sí, sí. ¿Y en qué momento viste ahí una necesidad? O sea, ¿cuándo dijiste, ostras, esto, aquí hay un gap y hay una oportunidad? Pues, si yo ahí te contaría de mi experiencia anterior, yo hice un tipo de consultoría un poco friki, no sé si la conocerás, el Visual Thinking, ¿te suena? Uf, bueno, si lo puedes explicar, Sí, nos ayudas por si acaso, bueno, nada. pues yo lo que hacía durante más de 10 años es me contrataban las empresas pues, multinacionales de todo tipo y lo que hacía yo, tanto en reuniones estratégicas como en congresos, es hacía un resumen visual de los conceptos más relevantes de esa reunión en directo. O sea, lo que hacía es mapear, no era tan artístico, sino que era más como un mapa de conceptos más ideas, ¿no? Todo tenía que estar siempre pues, en un formato, en un póster. Entonces, claro, durante tanto tiempo yo siempre pensaba, joder, qué responsabilidad que tengo, que estoy resumiendo temas que desconozco, temas de banca, de farmacia, de, bueno, estratégicos de empresas, tengo mil anécdotas, y siempre pensaba, pero oye, ¿y esta gente, ese público, qué será lo más relevante para ellos? Entonces, ese fue el germen un poco de decir, ¿qué estará sintiendo esta gente? Me gustaría saber qué les interesa a ellos y así validar si estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y el foco era el gaming, ¿no? Has comentado, el foco principal cuando fundaste MOG. ¿Qué sector era? ¿Estaba enfocado a deporte, a gaming, a multisectorial? Claro, básicamente era el germen era ese, era entender qué sienten las audiencias y es verdad que en 2020 lo que pasó es lo que todos sabemos. Mm. Entonces, pues en este caso teníamos un fondo o un equipo que quiso invertir en esta idea, o sea que eso nos vino favorable. Como el set, o sea, yo venía de este mundo de reuniones, de congresos, entonces eso sí que se había pausado o era en remoto, ¿no? En Sí, sí. virtual.
Así que pues nos adaptamos, dijimos, igualmente hay audiencias, hay eventos, el streaming está comiéndose el mundo, ¿no? En esos momentos estaba creciendo muchísimo y nosotros pensamos que teníamos, bueno, un indicador que te permite al que está organizando un evento o simplemente llevándolo a cabo, saber, oye, numéricamente, en qué momento has conectado más con el público o en qué momento la gente estaba más atenta o no lo estaba, ¿no? Entonces esa información es súper valiosa para poder entender cuál de este contenido que Mm, estamos creando, porque estamos haciendo una prueba también sí. aquí, luego la contamos, pues esa información es muy válida para entender a nuestra audiencia y poder entregar así un evento que encaje y conecte más con ellos Claro, como tú dices, y ahora ellas. para que también la gente sepa que no está dentro del plano, pero tenemos 2 cámaras que has traído, con Exacto. tu, bueno, con tu solución, con tu software, y después de la entrevista, cuando tengamos, ¿no?, cierto, el timeline, ¿no?, de la entrevista, comentaremos a ver qué, ¿no?, que cómo ha ido, ¿no? Porque a ver, también creo que es importante saber qué mide, ¿no?, exactamente, o cuáles son las métricas que puede detectar tu solución y que puedes ofrecer, ¿no?, a estas empresas que te contratan. Exacto, o sea, nosotros, bueno, como lo has dicho, estamos aquí probándolo para luego, justamente al final de la sesión, como tendremos un sensor que está enfocándote a ti y uno a mí, tendremos este evento, esos 7 indicadores que te los voy a repasar brevemente. Yo tengo que pensarlos en castellano, están en inglés, pero bueno, es el atencional, que se va por un lado, es decir, los niveles de interés que muestra el ¿Vale? público en una información, y luego hay 6 basados en la respuesta más, la sensación o la experiencia. Le llamamos 6 indicadores emocionales. A nivel marketing no nos sirve Vale. mucho, pero son 6 expresiones de las personas. Y estas son pues la exaltación, niveles cuando la gente presenta energía muy elevada. En su mayoría suele ser positiva, pero hay momentos en que también puede ser exaltación negativa. Lo tenemos casi que sería su opuesto, que es la baja energía. Esa baja energía pues dice pues, que obviamente cuando esa audiencia está pues o calmada o triste o melancólica o aburrida, ¿no? O sea, sabemos que la gente está muy baja, Sí, de sí, un energía mood muy muy baja, bajo, sí, así muy sí. baja. Lo tenemos el impacto cuando hay esa información de repente que nos viene sorpresiva. También tenemos la aversión, cuando hay esa contraposición de ideas, por ejemplo. La abrumación, cuando algo nos supera. Y me estoy dejando la seriedad. La seriedad es, yo la suelo contar para que se entienda fácilmente con un ejemplo, es como si ahora me llaman y dicen, oye, que tienes a tu padre en el hospital. Entonces ahí te cambia la predisposición a esa información porque te afecta directamente o te importa de otra manera, ¿no? Y estos parámetros en estas 7 emociones, por decirlo Ujú. así, o 7 métricas, ¿cómo los registráis? ¿De dónde de qué base se parte, ¿no?, para determinar qué es cada gesto, microgesto, es parte de una emoción o de otra? Exacto, esos son de hecho, los 7 que tenemos implementados en el producto a día de hoy, ¿Mm? pero en el laboratorio estamos trabajando, desarrollando, somos una empresa desarrolladora, otros indicadores y añadiendo, pues, para poder detectar, como te decía, otros rasgos, gestos y comportamientos, ¿no? Entonces, siempre se basan en ciencia. El equipo, de hecho, como te decía, es un equipo, o el equipo promotor proviene del deporte de alto rendimiento. Contamos con entrenador, preparadores mentales y emocionales de deportistas élite y también de equipos. ¿Mm? Entonces, lo que hicimos un poco el ejercicio fue traducir su conocimiento con otro. O sea, la siguiente pieza en el engranaje es un equipo técnico que sea capaz y es capaz de traducir este conocimiento en algoritmos para que podamos encapsularlo en una solución y aplicarlo en otros sectores. O sea, que partíamos del deporte y queríamos aplicarlo en esa ciencia en otros sectores como el mundo de los eventos, de los congresos, del cine, etcétera, ¿no? Claro, y hay, o sea, ¿está pensado o hay más posibilidades en cuanto a más métricas, más emociones? Sí, sí. Porque, claro, aquí por emociones creo que hay un futimé, ¿no? Como para determinar unas cuantas. Sí, Cómo sí. ponéis el límite ahí? Y es, bueno, no tenemos límite. De No. hecho, no, no, o sea, nosotros ya salimos, o sea, ya hemos hecho experiencias con clientes, ya estamos trabajando con algunos clientes que están repitiendo. Entonces, ahí estamos muy, muy, muy contentos, pero nos estamos en primer escalón a nivel Ah, de las capacidades que tenemos para seguir creciendo en indicadores y perfeccionar tanto la resolución como las capacidades. Hay un mundo entero y eso nos motiva mucho. Pero a día de hoy sí, sí, al menos tenemos estos 7, que ya es una base, porque nos indican, pues esto, son los más relevantes que entendimos nosotros para medir un público lo que está sintiendo. vale, y ahora por si la gente se pregunta, ¿pero qué se necesita, ¿no?, para tener esta información o vuestro Ujú. servicio? Porque me comentabas que
cualquier cámara, ¿no? Sí. Puede servir o puede ser compatible con vuestra solución. ¿Cómo se hace el set, ¿no? Para obtener esta información? Totalmente. Pues mira, la verdad que es muy sencillo, se adapta totalmente al tipo de evento. En este caso, como has visto, nosotros hemos traído un ordenador y hemos instalado dos webcams muy sencillitas, o sea, de webcams que puedes encontrar pues, a partir de 20 euros en cualquier tienda, en este caso son unas de 80, pero vamos, o sea, son webcams de De toda la de vida, toda del la uso, vida, sí, que sí. como si fuesen de toda la vida, pero vamos, las que encuentras en el supermercado. Exacto. Entonces, porque tenemos unas buenas condiciones de tamaño para este evento, ¿no? Están dispuestas muy cerca y la iluminación es muy correcta. Entonces, lo que sucede es que, dependiendo del evento, cuando hablamos de un congreso, de un concierto, hablamos de una feria donde hay miles de personas, y igual las condiciones de luz cambian por los focos o porque hay muy baja y son muy tenues, entonces ahí se proponen sensores más adaptados, o sea, son cámaras más robustas que permiten trabajar a esa resolución y a ese tamaño. ¿Porque hay algún límite o algún máximo de audiencia a la que puedas analizar? No, en este caso la solución se adapta absolutamente a la audiencia. Es decir, nosotros obviamente empezamos con, a partir siempre, recomendamos dos sensores, como hemos ¿Mm? puesto aquí. Para una audiencia, lo mismo, empezamos siempre con dos, por tener una simetría y tener también más data para que el resultado sea significativo. Claro. Entonces, a partir de ciertos volúmenes, pues es donde ahí recomendamos, para tener mejor resolución, añadir pues múltiples de dos sensores, es decir, 2, 4, 6, 8. Entonces, básicamente cada sensor es capaz de medir entre 20 y 50 personas aproximadamente, dependiendo de cómo estén configuradas. Entonces, no hace falta, si hay un evento que hemos hecho eventos de 2.000 personas, no hace falta poner 100 cámaras. Nosotros con de 2, 4, 6, 8 ya tenemos una muestra significativa que cubrimos ya ese volumen que nos requiere, pues entre 150, 200 personas son las que nos permite tener esa muestra anonimizada siempre para que el resultado sea significativo, como si fuese un experimento, vamos. Claro, pero también para que la gente entienda, no es que vayas a analizar todas las caras, por ejemplo, de un Camp Nou o un Bernabéu. Es imposible, sería imposible No, no. tener. Pero sí que una muestra de lo que sería esa audiencia masiva, por decirlo Exacto. así, tener Sí. esta información. De hecho, claro, como más, o sea, pero hay un momento que por más cámaras que tengas, que no mejor, o sea, que la mejora en la resolución de alto es muy mínima. Por lo tanto, nosotros trabajamos más bien en ese resultado que, o sea, con el mínimo de recursos o de sensores, obtengamos el máximo valor, ¿no? Entonces ahí era más bien, hablábamos de una optimización de software. Lo que es verdad que es importante además que lo que se está leyendo siempre se lee en directo. O sea que EMOC es una empresa dedicada a ofrecer a nuestros clientes, o sea que las personas que organizan el evento, datos sobre sus contenidos. Es decir, que nosotros lo que no hacemos es, no somos una empresa de análisis del público, de los asistentes, que hay empresas dedicadas Sí, sí. a eso, a la seguridad, al control del asistente. Nosotros no, nosotros el dato que entregamos siempre es agregado, anonimizado por diseño, no hay ningún dato biométrico de nadie, o sea, vas a la base de datos y pone un foco, tal, exaltación, tal, o sea, son simplemente los resultados. Con eso quiero decir que no grabamos ninguna imagen ni vídeo, o sea que respetamos absolutamente la privacidad de las personas, que eso es clave en el proyecto. Claro, y imagino que lo que es muy importante para un cliente, ¿no? que os contrates, que lo tiene la información al momento, Sí, prácticamente, ¿no? Que es instantáneo. No sé en qué, o sea, qué capacidad tienen organizadores de alterar o mover, modificar algún planning de su evento en función de esta información que recibe, ¿no? Porque es, bueno, determina la reacción del público y que lo puedes manejar al momento. totalmente. Esto es verdad que como la solución, o sea, nosotros somos en el sector del maíz, pues uno de los primeros que hemos sacado un servicio como este. No nos hemos inventado nada. O sea, la neurociencia existe, hay otras empresas dedicadas también a medir emociones pues, para recursos humanos, para la industria del marketing, para la industria de la automoción también. La típico eso de, creo que es Volvo los que trabajan, ya están en más casas, pero Volvo tenía ese indicador de la fatiga, por ejemplo. Entonces es para darte pistas al conductor que, oye, descansa, para, ¿no? Entonces, es decir, que no hemos inventado el sector, pero es verdad que en el mundo de los eventos hemos conocido que ha habido alguna experiencia con algunas pruebas que se hicieron desde hace años, con pequeños ejemplos, pero bueno, no terminaron de calar. Entonces, lo que quiero decir es que somos muy nuevos en este sector y hoy se me ha ido el santo al cielo. No te estaba diciendo. No, lo importante que es para los organizadores del evento tener la El información al directo, momento, al exacto, directo, por perdona. si
podías modificar algo. Totalmente. O sea, claro, como no hay esa experiencia, entonces depende mucho del cliente que sepa que puede contar con una Mm. alerta en cuanto a, oye, sea positiva, estás consiguiendo, por ejemplo, el pico atencional ahora. O sea, Claro. que sepas que esto que has dicho está muy bien, o la gente es muy enganchada, o estamos perdiendo la atención, por ejemplo, ¿eh? O sea, alertas en positivo y negativo, eso para hacer ese retrofeedback positivo de animar al equipo de organización, al ponente, o decirle, oye, estamos perdiendo atención, la gente está tal, para abrir tal. Entonces, eso es muy exigente porque no estamos acostumbrados a contar con esa información. Si es lo más parecido por ejemplo, no sé si recordarás un programa que se hacía muchos años en los 90, las Crónicas Marcianas Sí, de Javier Sardá, sí, ¿no? sí, claro. Entonces, siempre se decía bueno, yo escuché que Javier Sardá pues, tenía una pantalla con el share, o lo indicaban el share del programa en directo. Entonces, cuando caía, pues algo pasaba, ¿no? Un show, ¿no? Me ponía ahí Algo un show. pasaba, ¿no? A mí, no sé si es leyenda urbana, pero a mí me llegó esta historia. Entonces sería un poquito como esto, ¿no? Que es contar con ese pulso del público para poder asegurarte que todo está saliendo como esperas. Y para poder interpretarlo, toda esta información, ¿no? ¿Cómo, cómo es? ¿Eso todo a través de gráficos? ¿Es a través, cómo lo visualiza esa persona que esté al mando de este servicio? Exacto. A día de hoy es verdad que hay toda la gráfica, es decir, el Ujú. directo, o sea, cada cliente puede acceder a su usuario Vale. y entonces visualizar en ese dashboard pues toda la información que se está captando en directo, por un lado. Nosotros el entreable que hacemos viene siempre acompañado de un informe, siempre Vale. acompañado de un informe, porque al fin y al cabo el cliente no es que quiera bucear en los datos, lo que sí que quiere es que saber de manera muy concisa y muy ejecutiva qué ha funcionado bien y por qué y qué cosas puede mejorar. Entonces, en ese informe, pues básicamente lo que hacemos es siempre preguntamos cuáles son los objetivos del evento a nivel de comunicación, la experiencia que se quiere conseguir, y si hay algunos objetivos específicos como, oye, yo quiero analizar este punto o esta, tal. Entonces, siempre se entrega el resultado a partir de ahí. Es decir, oye, pues mira, estas cosas se han cumplido. Cuando hablábamos de este tema, pues la verdad que hemos captado pues muchísimo la atención muy bien. O pues mira, este le podríamos dar, optimizar para el siguiente evento, pues porque no hemos conseguido la media que se estaba buscando. Has dicho que todo partió un poco del sector deportivo o más o Ujú. menos, ¿no? Ha ido creciendo también multisectorial, como comentabas, ¿no? Congresos, eventos de Sí, cualquier otro sector. Claro, ahí el deporte ha sido el inicio, pero ahora es uno más, ¿no? De un sector más de posibles clientes que puedes tener. ¿Detectas alguna particularidad que tenga el sector deportivo en comparación al resto? ¿Hay alguna cosa que digas, ostras, aquí mm, el sector deportivo es distinto? sí, bueno, nosotros de hecho el sector deportivo, o sea, por así decirlo, tenemos el origen en cuanto los socios promotores, al conocimiento, ¿Mm? pero no trabajamos para el sector deportivo directamente. Es decir, Vale. que nosotros lo que hemos traído ese conocimiento para aplicarlo en el mundo lo que sería el sector del MAIS, que es el acrónimo de Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, ¿no? O sea, cualquier tipo de turismo que se llama de trabajo, ¿no? Ferias, congresos, lo que decíamos, ¿no? O eventos corporativos. Entonces, ese es nuestro foco target. Lo que estamos haciendo para el sector del deporte es algo un poquito, ahora te contaré, es darle una capa más al dato. Ahora te Vale. cuento. A nivel de, ¿cómo te diría? De otros sectores que están obviamente percibiendo interés en esta solución, más allá de los que hemos dicho, es el mundo del cine. En el mundo del cine es muy parecido, ¿no? Sí, O sí. sea, liberas un contenido, tienes pues, una audiencia ahí, la tienes sentadita también. Y entonces en este pues estamos trabajando una productora, una postproductora. Hemos repetido, hemos hecho ya un par de largometrajes, cortometraje. Entonces tenemos ahí también mucho interés y mucho camino por recorrer. Y el otro sería el sector de la salud, que hicimos un piloto el año pasado, la verdad que fue muy bien, con una fundación, Fundación Tusquellas, así le damos un poquito de publicidad, para pacientes con patologías mentales. Y fue un piloto que lo hicimos casi por probar, porque nos dijeron, oye, va a ser muy difícil que detectéis cosas, porque ese tipo de paciente pues es muy poco expresivo por la condición que tiene, también pues van muy medicados, etcétera. Bueno, vamos por nosotros. Nos dijeron lo mismo el mundo de los esports. No, Claro. los gamers están muy focus y tal, y vimos de todo, la verdad. Entonces, salió muy bien y a partir de aquí esto sí que nos abrió para TIC Salud, estamos ahora rodando ahora precisamente un piloto con el Hospital San Juan de Dios, el parque sanitario, un piloto europeo que están liderando ellos y la verdad con resultados muy interesantes. Así que el sector salud
para medir esa También experiencia es, del paciente también tiene ahí muchísimo recorrido. no, no, es aplicable a muchos sectores, todo lo que Sí, sea evento presencial ¿no? formación, sí, la verdad que hay mucho, pero es verdad que hay que estar alineados, sobre todo con toda la reglamentación ¿sabes? Ah, Estamos en Europa. Europa es la región en el mundo bueno, más exigencias de reglamentación en estos ámbitos de la información, privacidad. No los cumplimos, pero tenemos que seguir documentando y presentando nuestros informes a nivel de Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, RGPD, todo esto al final nos configura para que la solución tenga que responder de una manera segura, fiable, ¿no? Y confiable. por- porque es difícil arrancar un proyecto así, ¿no? Que es cámara, es anonimato, ¿no? De la audiencia en cuanto a la, ¿no? privacidad de los datos. Sí, es complejo porque, por esto, pues en otra región, o sea, hay muchos procesos de documentación que no serían necesarios vamos, en otras regiones, ¿no? Entonces aquí, la verdad que sí, nosotros tenemos el interés de ofrecer una solución que cumpla, o sea, que al final hay que pasar. Lo que es verdad que para un microproyecto como el nuestro, o sea, una microempresa, somos 5 más 2 podríamos decir, pues somos pequeñitos, estamos en esa fase de desarrollo, de innovar, de desarrollar. Claro, toda esta capa burocrática, que además, pero tiene que ser, pues hace que nos dediquemos muchísimas horas a estos temas, pues para presentar pues, obviamente toda la documentación, las ISO, etcétera, y eso nos absorbe. Al momento que estamos, pues claro, nos hace consumir mucho recurso en esta dirección y no en otras. Entonces ahí la verdad que estaría bien encontrar una fórmula para proyectos iniciales para que no sé, esta burocracia, no queremos la excesiva, pero esta burocracia pues también acompañe a estas posibilidades porque si no se hace imposible innovar. Claro, y también tiene cierta responsabilidad el cliente, bueno, ¿no? Como contratante de vuestro servicio y como organizador del evento como tal, también tiene cierta parte de responsabilidad al contrataros a vosotros. Sí, la tiene. Sí, O pero sea, nosotros, claro, el cliente, pero los clientes, o sea, ahí ellos cumplen, o sea, cada esto es- cliente era como un responsable de sus datos, mm, vamos, del trabajo que está organizando. En nuestro caso hablamos más a nivel, obviamente, bueno, jurídico, legal, o sea, toda la documentación que hace falta es la que es exigente y para los pequeños proyectos como nosotros, pues nos hace dedicar muchísimo tiempo y como todos, pues nos gustaría estar claro, claro. bueno, dedicar esos esfuerzos, los pocos que tenemos, o recursos, en seguir innovando, que la verdad que hay mucho potencial Claro, aún. consume muchísimo tiempo. Y volviendo a la parte del sector deportivo que comentabas, que Sí, había una ahora, capa sí, sí. más. ¿De qué se trata esta capa más? Exacto. Nosotros, mira, por ejemplo, aparte además estamos en Indescat, que es el Sí, clúster del deporte en Cataluña. Estamos desarrollando, básicamente como sabemos que, o sea, como tenemos los datos en directo, nos dimos cuenta que podemos crear experiencias para públicos, ahora hablaré de estadios, ¿no? mm, De eventos deportivos. Podemos crear experiencias interactivas a partir de lo que llamaría las emociones o esas sensaciones de la audiencia. Me refiero, creamos todo tipo de juegos como sabes la Kiss Cam, sí, ¿no? La Kiss sí, Cam sí, sí. enfoca y tal. Entonces, imagínate pues que hacer, bueno, imagínate, no, esto es una realidad, pues hacer que, bueno, ¿cuándo sale la entrevista? Bueno, en unas Ah, semanas. En vale, unas vale, entonces semanas, puedo pero bueno, hablar, puedes entonces puedo decirlo hablar, no, puedo tranquilamente. hablar, puedo hablar. Entonces, qué bien, pues entonces ya tengo que decir que ya ha pasado esto que Vale, voy a decir. perfecto. Entonces ahora habrá un evento, así que voy a dejarlo un poquito en esa tal. Hay un evento donde lo que vamos a hacer es dividir el público en dos partes y vamos a hacerlo competir. Entonces lo harán a partir de, ¿sabes el típico juego, el Pong? Sí, El de toda la sí, vida. la bola que hay Sí, las dos somos barras que no. Sí. exacto. Entonces, una barra la controla pues una parte del público y la otra con la otra. Entonces, los hacemos jugar exactamente con los indicadores que más queremos potenciar. Oye, a ver cuál ha sido la parte del público que más atenta ha estado. Entonces, esa parte del público que esté más atenta, pues hará que la barra pues trabaje de manera mucho más eficiente y tal, ¿no? Entonces, se va viendo, ¿no? Entonces van compitiendo. O también con la exaltación, ¿no? A ver quién ha hecho más, o sea, qué parte del público se ha conectado más, está más entregada, tal. Entonces los hacemos jugar y competir a partir de su reacción y eso lo ven en directo pues con estas excusas, con estos juegos o activaciones que son pues ideales pues, para este tipo de estadios, realmente en cualquier congreso o evento corporativo, pero lo estamos haciendo como una herramienta de fan engagement para conectar pues, marcas, pues estos estadios, estos espacios deportivos y el público.
No, es que a mí me parece, personalmente, me parece un paso brutal en cuanto a experiencia también del usuario, ¿no? Porque lo estamos viendo desde la parte de cliente, pero también, ¿no? Ahora esta capa más que comentas al público. O Sí, sea, serán ellos receptores de esta información también. sí, sí, sí. De hecho, claro, aquí podemos jugar a muchas cosas, pero o sea, la que hoy estamos trabajando son todas esas experiencias que básicamente en lo que sería un estadio, obviamente hay unas marcas que son las patrocinadores, los sponsors de ese equipo o ese club. Entonces, es darles excusas para conectar con la audiencia. Imagínate, voy a ponerte un ejemplo, que tuviésemos en un equipo, ¿no? Que haya un patrocinador que sea una bebida, ¿no? Entonces tenemos una botella de esa bebida o dos botellas, ¿no? Para lo mismo. Voy a dividir un poquito el estadio para pues, que haya un poquito Sí, de pique, entendido. ¿no? Entonces, a ver qué parte del público pues se lo está pasando más en grande, ¿no? Está pues conectando, más exaltada, ¿sabes? Más positiva, ¿no? Entonces, se va llenando de esos indicadores cada botella. Entonces, en directo podemos ir viendo qué parte del estadio pues está, pues, oye, pues más, ¿sabes? Más enchufada, Más más pasional, ¿no? apasionada, Sí, exacto. Estaría bien verlo aquí, por ejemplo, en el Camp Nou, que a veces ¿no? que caen los ánimos a sí, veces eso que sí. no hay quien lo levante, ¿no? Entonces, esa es una manera también de ver en directo, es una infografía en directo de ver lo que está sintiendo el público y además al verlo, pues oye, te permite también cambiar y modificarlo. Oye, vamos a ganarnos a esto, ¿no? Hacemos No, no, más, es una idea más brutal. ruido. ¿Qué es qué es el resultado que más te ha sorprendido en todos estos Ostras. eventos bueno, congresos o cualquier tipo de actividad que habéis registrado con vuestro servicio? ¿Cuál ha sido el resultado que hayas dicho, ostras, o sea, que te haya sorprendido, vamos? Wow, es que tengo tantas anécdotas. La verdad, es que a veces hay algunas, claro, te das cuenta. O sea, voy a no decir marcas, Sí, ¿no? no, sin. Pues este fue un piloto para un canal de televisión. En este caso, el canal cuenta con una red ¿cómo así decirlo?, de hogares en los que analiza, ¿vale? Pero analiza porque graba, o sea, o tiene pues unas cámaras en estos hogares para cuando sale un programa, pues estas familias pues ya han accedido a ceder los derechos y tal para estos estudios. Entonces, pues van midiendo a ver, pues, oye, cómo reacciona la gente pues, a este nuevo capítulo de este programa o de este nuevo presentador, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, pues en este caso era una serie y no sé, pues la típica imagen, una persona se están despelotando y tal. Entonces vimos ahí los picos de atencionales increíbles, ¿no? Vimos, ostras, es total, ¿no? Rollo, es que en este caso a día de hoy aún tira El el, componente el sexual este, componente ¿no? Sí, sexual, erótico y tal. sí, sí. Entonces, claro, te sorprende porque, claro, yo básicamente lo que es divertido es que analizar los datos, ves ese pico, vas ahí y ya ves y dices, vale, o sea, como, ok, no estamos avanzando, ¿no? Pero Mm. recuerdo también en algún congreso lo mismo. Yo como anécdota muy interesante, lo que me he dado cuenta, así como un aprendizaje, un insight que hemos descubierto a lo largo de muchos eventos que hemos analizado, es que a veces cuando hay una microerrata, en un evento hay un pequeño fallo, o sea, vemos dos fallos, ¿no? Hay un pequeño fallo o hay un fallo más técnico, entonces ahí pues la versión sube, tal, o sea, creamos un poquito de ruido. Pero cuando hay un pequeño fallo y ese ponente, esa persona que está lidiando, le sale la naturalidad, ¿no? Y oye, y interactúa pues a partir de esa, ¿no? Se presenta como pues, vulnerable e interactiva y tal, eso hace que conecte muchísimo el público. Entonces, muchas veces pensamos, ostras, se deben hasta provocar estos pequeños tal, porque hacen que la gente conecte mucho. O sea, cuando estás en un discurso perfecto y es muy rodado, ok, pues general, si el discurso es bueno y tienes un buen nivel de atención y tal, lo estás haciendo muy bien, fantástico. Pero para todos los demás que igual no tenemos esas capacidades, o sea, jugar con esa micro errata y llevarla ¿sabes? A una respuesta muy, muy, muy natural, Espontánea, ¿no? Sí. espontánea, es la palabra, eso hace que la gente conecte muchísimo contigo. Sí, sí. Entonces yo hasta pensaba, esto hay que provocarlo, esto hay Claro. que Es generarlo como porque la condición humana, ¿no? Que ves un error y de golpe dices, un error aquí, y te sí, pones como tenso, ¿no? sí, sí, te pones tenso, pero además si ves como si la persona lo lleva bien, o sea, la palabra espontaneidad, cuando hay una espontaneidad y humaniza, la gente ahí conecta Activa. muchísimo y eso está muy bien, sí. Porque, ¿qué grado de exactitud o Ujú. fiabilidad tienen, ¿no? ¿Hay errores o hay como, claro, estamos hablando de emociones, ¿no? Claro.
es subjetivo y a la vez es abstracto, es un poco, Sí, ¿cómo de fiable es? claro. Nosotros, claro, los indicadores son objetivos en cuanto a simplemente detectan unos micro rasgos, Vale, unas expresiones corporales. Por lo tanto, no es que, o sea, en eso, en esa detección, están entre el 87 y el 92% en la detección de lo que estamos buscando. O sea que hay un margen de error, lo sí, minimizamos. Y también es verdad que a esto hemos trabajado muchísimo. Es decir, que dependiendo de las condiciones del evento, si el evento es muy grande y hay poca luz, entonces hacen falta unos sensores específicos. Entonces, eso sí que lo aprendimos a lo largo de los sí, sí. años. Entonces, esa parte la tenemos resuelta. Es decir, que, por ejemplo, antes, trabajamos en el cine, ¿no? A veces hemos alquilado salas de cine para focus groups con 200, 400 personas. Entonces, ahí, si no estábamos preparados con este conocimiento que tenemos, pues el índice de fiabilidad cae mucho, porque con la poca luz el sensor trabaja mal, entonces ahí, por así decirlo, no puedes fiarte del resultado, ¿no? Pero eso lo solventamos pues, con un tipo específico de entrenamiento y también de sensor. Ahora bien, sí, a nivel de respuesta es, claro, nosotros emociones, es que no son emociones, como te decía, no son emociones. Hablamos de emoción, pero claro, yo no sé Claro, para si estás etiquetarlo, triste claro. porque hoy has discutido con tu pareja, no, eso no lo sabemos. Lo que no sabemos es corporalmente cómo te estás expresando. Entonces, es verdad, como ahora, como somos seres sociales y hay mucha ciencia y no estamos publicando nosotros, tenemos esa actitud subconsciente de comunicar cómo nos estamos sintiendo. Entonces, eso es lo que detectamos. Y eso es, ya te digo, es muy objetivo y muy neutro. Porque claro, estamos hablando de cosas súper al detalle, ¿no? O sea, microgestos, estamos hablando de párpado, o sea, de parpadear, ¿no? Sí, exacto. De De hecho, tics o de, yo que no sé. sí, ¿Y sí puedes hay. poner algún ejemplo también para entender hasta qué punto llega Total, tú lo has dicho, nosotros hemos un listado, claro, a día de hoy, como te decía, tenemos 7 indicadores que se alimentan de mucha ¿Mm? información. Recopilando un poquito, nosotros empezamos con un Smartband, o sea, con nuestra base en 2020 era ser capaces de entender pues lo que sentían las personas ¿Mm? y nosotros donde empezamos es a partir de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Es verdad, hay una historia también en el inicio, pero había unos papers científicos que decían que conectaban la frecuencia cardíaca con los niveles atencionales o el impacto o la carga emocional de una persona. Pues empezamos por ahí. Luego, ¿qué pasó? Que en unos meses vimos que no era muy escalable, porque no todo el mundo tiene pues smartbands ¿Mm? Claro. consigo y además no puedes repartirlo, tiene un punto intrusivo. Y entonces dijimos, bueno, tenemos estas pruebas y tenemos estos algoritmos, pero quisimos dar un paso a algo que fuese más fácil, más sencillo. Entonces saltamos a lo que es el sensor cámara. El sensor cámara Vale. nos da imagen y ahí es donde pues hay todas esas habilidades ¿no? comunicativas que te decía y también la voz. O sea, la voz también habla mucho de nuestro estado, ¿no? El tono, la frecuencia, el ruido, el O sea, el volumen, las audio también palabras. es Es relevante. entre... Entonces, a día de hoy, claro, de todo lo que somos capaces de hacer, no tenemos todo implementado. Entonces, estamos en ese trabajo, te decía, al ritmo que vamos, siendo chiquitos, Sí. pero estamos ahí. Y una duda que me viene a Sí, la cabeza perdona. es, ostras, hablamos de congresos, hablamos de eventos, bueno, pues viene gente de varios países, ¿no? ¿Ahí también Ujú. afecta algo el ser de alguna región o culturalmente ser distintos? Pues a nivel de gestos, ¿no? Quizá hay gente más seria que nosotros, pues seguramente. Entonces, Total. ahí afecta un poco el origen o la nacionalidad. Mira, nosotros tenemos clientes que son multinacionales y eso, de hecho, casi lo primero que nos preguntan es en los temas de reglamento de protección de datos, privacidad, eso es lo primero. Y lo segundo es cuando son multinacionales, oye, es que tenemos eventos, vamos, desde Kuala Lumpur, Hong Kong hasta México, o sea, estamos por todo el mundo. Entonces le decimos, claro, donde nosotros no llegaríamos es en detectar ciertos rasgos, ciertos patrones en ciertas poblaciones muy Vale. aisladas del mundo que ahí es verdad que desconocemos. Pero en este entorno, además nos vemos en un mundo muy multinacional, Sí. muy universal, casi que todos hemos pasado por el mismo rodillo de expresión, ¿no? Porque hemos aprendido con las mismas casi que series, programas, estudios y al final estamos en un ambiente un poquito homogéneo. Entonces es verdad que los entrenamientos que tenemos están hechos con unas librerías de imágenes, te diría, de distintas, pues, o sea, con la, em,
¿cómo te diría? Con la representación de cada uno de los géneros, edades, rasgos, o sea, de lo más multinacional posible. Entonces, donde llegaríamos, donde sería complejo sería, pues, oye, si estamos midiendo un público demasiado regional, ¿eh? Y comparar esos resultados con uno, por ejemplo, que sea muy ajeno a esto. Pongo un ejemplo. No puedes comparar con EMOC, con ¿no? nuestra solución, un público movimiento de Japón con uno de Perú a mismas condiciones, ¿no? Porque igualmente, imagínate, va un comediante allí y allí el mismo, seguramente no va a conectar, va a tener que adaptarse, ¿no? Entonces esos resultados no los puedes comparar y decir, oye, me invento, no sé, el contenido en Sí, Japón ha sí. sido más entretenido o más tal. No, hay que ponderar y siempre por eso te decía que en ese entregable hay un acompañamiento, hay un informe donde le añade contexto a los resultados, que es siempre muy importante. No, claro, es que ahora estaba imaginando el caso que has puesto tú, Japón y da igual Perú, Digo, España, sí, claro, es totalmente distinto como consumimos, ¿no? Y también cómo, ostras, exacto. interactuamos a nivel gestual. Total, yo Es, solo, donde entraríamos en conflicto es en comparar, no sé, el mismo sí, contenido en, no sé, en España, en Japón. Tendrías reacciones muy distintas. La cosa es, si las quieres comparar, es donde te diría, no, no, vas a ver rasgos, o sea, distintos. O sea, los indicadores se van a comparar distinto porque la gente se expresa distinto. ah, Entonces, donde tiene sentido es igual, pues en comparar, no sé, Japón con Japón. O sea, decir, oye, este contenido lo vamos a distribuir en Japón, entonces vamos a hacer pruebas en distintos grupos focales o en distintos eventos. Entonces ahí sí que podemos entender cosas, pero ah, no tiene sentido, te digo, compararlo un país con otro o sumarlo, ¿sabes? Sumar ah. los datos porque tendrás un poti-poti de, Sí, sí, resultados que sí, de respuestas que no te van a aportar. ¿Y cómo es, por ejemplo, tú estás o sea, hay alguien de Moj con el cliente enseñándole a interpretar o usar el software? ¿O cómo funciona un día de evento para vosotros? ¿Qué supone? Nosotros, claro, a día de hoy, como te decía, como somos muy nuevos, Mm, lo primero que hacemos es asegurar al cliente que todo funciona bien. O sea, el servicio que ofrecemos es el llave en mano. Es decir, que entregamos, pues hacemos la instalación de los instalados, mm, sensores, o sea, el material, equipo técnico, los datos en directo y el informe. O sea, lo hacemos todo. Pero nuestro core no es la instalación, no es la implementación. De hecho, hemos hecho eventos internacionales donde no hemos viajado. El equipo del cliente, que siempre los clientes pues tienen equipos ya sí, sí, técnicos, porque tienen grandes contratos firmados o porque trabajan con pues, sus amigos. Entonces, lo que hacemos es enviarles los protocolos de instalación, que es muy sencillo. Fíjate lo que hemos hecho hoy sí, aquí. sí, O sí, sea, un es algo, momento. es absurdo. O sea, es poner dos sensores, que nosotros se nos vea bien la imagen y ya está. Es decir, que realmente hemos trabajado para que la solución sea muy fácil de implementar, o ¿Vale? sea, sin esfuerzo o el mínimo esfuerzo. Cualquier equipo técnico es capaz de hacerlo, de verdad. Entonces, hemos trabajado para que sea accesible y no sea un reto. Entonces, a día de hoy es verdad que como para enseñarle a un cliente, pues los acompañamos muchísimo, pero les permitimos que puedan hacerlo ellos sin necesidad de que estemos ahí. Y hablabas antes de, ¿cómo te lo digo? De datos positivos o negativos, ¿no? De emociones hacia positivo o hacia negativo. Ujú. Claro, supone un chasco, ¿no? Si hay mucho hacia negativo para un cliente, ¿no? Tú organizas, imagino, llevas meses organizando un evento y resulta que te dan, ¿no? Datos en los que, pues, aburrido o no es interesante o yo qué sé, o no sé qué Sí, detecta hacia negativo. es, Esto también es un choque, ¿no? es un impacto. Para Bueno, el cliente decir, sí, ostras, la verdad que nosotros, claro, esto es una cosa de los que aprendimos al principio, que había mucho cliente que era un poco reticente. Había alguno, ¿eh? Que, oye, que le daba respeto porque es verdad que no todo el mundo pues quiere saber, ¿no? Al final. Entonces, nosotros lo que explicamos muy claramente es que nosotros no decimos si lo que dices es bueno o malo. No, no, no. O sea, nosotros lo que tenemos que entregar es del contenido que has compartido. Al fin y al cabo, si eres un organizador de evento, vas a saber del evento que has organizado, ¿eh? Al fin y al cabo, tú lo que buscas es hacer un viaje. Sea un congreso. En un congreso igual no hay tanta experiencia, igual, ¿no? Igual podemos pensar que es más contenido, ¿no? sí, Pero ahí había mucha gente que te lo puede discutir porque lo que se busca es generar un impacto en el público, ¿no? Un recuerdo memorable.
Pero bueno, o sea, tenemos esas dos diferencias primero. Esos eventos que son más experienciales, recuerdo, y otros un poquito más pues, cognitivos, de información, ¿no? Entonces, nosotros lo que siempre entregamos, o sea, la solución lo que te da es, en el modelo del congreso, es, por ejemplo, de todo el evento, cuáles han sido los 3, 5 conceptos más relevantes que han captado más interés para el público. Eso no es ni bueno ni malo, o sea, te decimos esto. Luego el cliente, pues, oye, puede saber, oye, pues dime por cada ponente cuáles son los mensajes más relevantes que ha transmitido, donde la gente estaba más atenta, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es eso, o sea, te damos la inteligencia, no lo digo la inteligencia, es un dato objetivo para saberlo. ¿Qué pasa? Si lo tengo, pues sé muchas cosas. Sea dónde la gente está poniendo más interés y eso me permite a mí, pues sí, pues optimizar la comunicación con ellos post-evento, por ejemplo, preparar nuevas formaciones o nuevos eventos que se enfoquen en esto. O, oye, si he visto alguna, por ejemplo, oye, yo me esperaba que, me invento, la sostenibilidad, pues, oye, pues no ha aparecido en nuestros highlights, ¿no? Pues me da una oportunidad a mí oye, pues voy a trabajar y reforzarla. Nosotros también trabajamos en esa parte de consultoría para optimizar los mensajes si el cliente lo requiere. Pero yo nunca, o sea, siempre tiene un enfoque positivo. Y en el ámbito de la experiencia, lo mismo. Nosotros decimos, oye, ¿qué cosas han hecho bien? O sea, ¿qué cosas? Mira, aquí, en estos momentos, han sido momentos de máxima conexión, los momentos de máximo foco, tal. Entonces, siempre es positiva. Ah, Entonces, siempre dejamos que sea el cliente el que diga, oye, y sí, y oye, ¿y cómo podría mejorar yo esto? Oye, ¿y esto por qué tal? Entonces ahí pues hacemos ese informe un poquito más custom para, al final, para darle herramientas al cliente que le permitan optimizar sus resultados, que ese es el objetivo. perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya al final, Edgar, Ya de la está, entrevista. Quiero ostras, decir, ¿no? si quieres, mostramos un poco lo que ha sido Sí, a ver, este experimento que hemos organizado aquí. No sí, mira, sé, voy a ver, eh, a ver qué fíjate, resultados da. claro, a ver, Esto, fíjate, yo, sí, lo pondremos claro, aquí el a ver, gráfico. A ver. sí, bueno, no sé, yo enfoco en algún No, lado, no, no, no porque se no ve, se verá, ¿no? no se verá, pero ya lo Vale, pondremos. vale, pues fíjate, aquí está esa es la gráfica, la sesión de 343 Media ¿Vale? Podcast, ¿no? Está cargando, ¿vale? Fíjate, esto es lo que hemos Son, ido sí, un gráfico de registrando. picos. Exacto, fíjate, por ejemplo, a nivel de datos, déjame, está cargando, ¿vale? Vemos, oye, Vale. pues mira, ha habido, por ejemplo, una mayoría de exaltación con este 38%. Interesante, bueno, pues esto significa que Está hemos estado bien. distendidos, en este Sí, contexto es sí. positivo. Luego tenemos la segunda, es los atencionales en 26%, o sea, un cuarto ha sido pues atención, hemos estado atentos. Luego, interesante este 15% por lo de seriedad. O sea, a mí estas cosas las encuentro interesantes. Seriedad es como te decía, cosas que nos afectan, nos importan, Claro. entonces será interesante analizarla. El cuarto indicador ha sido el impacto. El impacto y el último, el impacto un 10% y el último con un 5% pues la baja energía. Es correcto, ¿eh? Un Bueno, no sé, claro, 5%. aquí no sé los baremos como son Sí, de. no, pero es correcto, ¿no? Podría haber sido más. Luego tenemos, bueno, ves la versión, está en ese en 2,8, o sea, ya son matices. Por lo interesante es luego ver de cómo ha evolucionado, ves estos picos, en qué Sí, momentos hemos hecho cada uno de disparado. ellos. Claro. Exacto, entonces nos permite ver, oye, estos picos son interesantes para ver en los momentos que hemos conectado muchísimo. Fíjate aquí en el medio, por ejemplo, ahora estamos ahí Así, en el final. ahí ha sido nuestro prime de conversación. Sí, el foco. Pues aquí, bueno, vemos el rojito este por aquí. ¿Mm? Bueno, a ver, es que a veces, bueno, así se ve también muy fácil. Me sabe mal porque no lo están viendo, pero luego esto os Sí, lo sí, podré sí, lo compartir. estarán viendo, lo están viendo. Vale, vale. Pues, por ejemplo, a ver, aquí ves estos bloques. Lo que ves, fíjate el rojo, ¿no? El Eso al rojo de la final, pues última parte, había, sí. sí, luego hay que recuperar, oye, en A qué ver momento qué estábamos temas, hablando ¿no? para hablar de esto, ¿no? Y por ejemplo, el impacto ahí un poquito ha empezado y había creciendo hasta el final que El había lila, más. este, el morado, este, Sí, ¿no? exacto, ¿no? Lo podríamos ver este indicador, por ejemplo, de la valencia y la carga Mm. emocional, pues cómo evoluciona, ¿no? La valencia positiva, la negativa. Negativa no es que sea peyorativa, simplemente que hay otras sensaciones. Vale. Aquí como O sea, del gráfico, positivo, del tal, eje para arriba es es, es es la positivo. positiva, pero que no significa que sea esto es lo bueno, esto es lo malo del Claro, evento. no, 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 no. es la, sí, sí, Exacto, son entiendes la conexiones. Entonces emoción. aquí, por ejemplo, pues había más de seriedad, Sí, y vale. entonces habían otros indicadores No, no, que sí. tal. Bueno, muy interesante, ¿no? ¿No? Pues Sí, 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 no, ya pondremos los gráficos y sí, la gente los pueda también ver, a ver qué es lo que recibe, ¿no? El cliente cuando te contrata. Ya para ir exacto. acabando, Edgar, Sí. comentabas, ¿no? Que como startup estáis, bueno, no empezando, pero lleváis unos pocos años de recorrido. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál es el que tienes en mente? Tú antes hablabas del audio, que también, ¿no? Quizá era un Ajá. aspecto a tratar. ¿Cuál es lo que tú tienes en la cabeza? No significa que vaya a ser de Sí. inmediato, sino en tu plan, ¿cuál dirías que es la siguiente innovación o paso a dar?
La verdad, como tenemos, en laboratorio estamos trabajando cosas bastante interesantes y potentes, y a mí lo que me gustaría a nivel de equipo es, obviamente, pues cerrar esta parte, toda la parte de documentación que te decía, o sea, toda la reglamentación que estamos haciendo, eso tiene Vale. que salir. Y luego a nivel de desarrollos, pues tenemos claro, es que tenemos indicadores muy, 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 muy interesantes. eh, ¿Cómo te diría? Pues oye, saber los niveles de estrés de las personas, pero estrés fisiológico a partir de la señal de vídeo. Entonces hay cosas muy, muy, muy interesantes que nos permite, y no solo de una persona, sino de un público, ¿no? O sea, saber, porque las emociones individuales funcionan de una manera y las grupales funcionan de otra manera, porque nos conectamos, ¿no? Aquí hay un Entonces, poco con la presión de grupo esta, ¿no? De sí, que entonces es interesante, o sea, piensa que también las afecta a estas frecuencias cosas. cardíacas se suelen sincronizar en distancias cortas, cuando la gente está pues, ha conectado. Entonces, en un público, la gente es como se transforma todo en casi que una masa. Entonces, ahí hay cosas muy interesantes a ver. Pero luego tenemos también la capacidad de disponer eh, la solución como una aplicación de teléfono, y eso también nos permite ofrecer toda esta capacidad en el entorno de reuniones fáciles, o sea, una reunión poderla Sí. sincronizar de manera muy sencilla. Y creo que también el sector salud es algo que estamos empezando a ver, que nos alimenta también positivo a los otros sectores, porque nos valida que hay un interés científico en lo que estamos haciendo, y además que también lo utilizamos pues, para el cuidado de las personas, ¿no? Para saber cómo están, y así también que hospitales y otras entidades pues, se preocupen y puedan pues, trabajar mejor, bueno, sus tratamientos y sus flujos atencionales. O sea que eso esperamos que sea un futuro próximo. Pues perfecto, Etiar, estaremos atentos a todos vuestros pasos. Evidentemente, nos hemos quedado sin tiempo, pero podríamos seguir hablando. Que el Club 343 es tu casa, así que muchísimas gracias por venir y espero que hayas estado a gusto. Perfecto, muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343 que encontraréis en el enlace del comentario fijado.